Bueno, esta es la segunda parte del tema 4 y ahora vamos a hablar del otro. ¿Y por qué vamos a hablar del otro? Bueno, porque de repente decimos, bueno, ¿cuál es el papel que está jugando el otro? Y cuando queremos perdonarlo, pues tenemos que ver a quién vamos a perdonar o qué características tiene. Y bueno, son varias y les quiero comentar. La primera de ellas, el otro es un ser humano como cualquiera. Cualquiera de nosotros, yo para los otros, yo soy el otro. Entonces es un ser humano como cualquiera y tiene las características de todos los seres humanos. Aunque sea mi hermano, mi hijo, mi esposo, es como cualquier otro. Segundo, todos tienen una historia eh, de por medio y esa historia es única e irrepetible. Por ejemplo, puedo decir, a lo mejor es mi hermano, mi hermana, y decimos, bueno, ¿por qué es tan diferente a mí, aun y cuando vivimos en la misma casa, tuvimos los mismos padres, etcétera? Pues no es igual, porque uno nunca sabe qué le tocó vivir al otro. Por ejemplo, regresándome a mi vida, mi hermana mayor y yo vivimos todas las épocas en que mi papá no estaba mucho en casa y entonces estábamos muy solas, lo extrañábamos demasiado, eh, sentíamos como estar muy lejos porque él no estaba, trabajaba fuera y no estaba muy presente. Y cuando le pregunto a mis hermanos menores cómo vivieron la relación con mi papá, pues ellos lo sienten cercano y estuvo todo el tiempo, etcétera, porque vivieron en una época diferente. Y entonces eso marca una diferencia desde nuestra perspectiva. Obviamente nosotros pasamos más carencias por esa ausencia del papá y mis hijos pues sus carencias fueron de manera diferente. Entonces hay veces que nosotros pensamos que el otro tiene la misma historia que nosotros por el hecho de haber vivido en la misma familia. O bueno, es que yo a mis hijos los trato todos iguales, pero uno nació en una época y otro nació en otra. Mi hijo mayor pues nació en una época en que pues teníamos todas las posibilidades, por ejemplo, para cuidarlo y dijimos, uy, sí, qué padre, un bebé nuevo, ¿no? Vamos a afincar una relación. Y a lo mejor mi hija nació en una época de cambios donde todo era un poquito más difícil. Entonces esa relación de esa diferencia de cuando nació cada uno de esos, porque nosotros pasábamos en procesos diferentes, pues va a ser una diferencia, incluso de cómo era mi carácter en ese momento, por ejemplo, cuando yo tuve mi primer hijo, que como tuve el segundo. Entonces, no se puede comparar la vivencia de uno con otro. Obviamente, si hablamos de alguien que es fuera de mi familia, por ejemplo, mi pareja, pues es completamente diferente. Aunque seamos del mismo año y los dos vivamos en el Distrito Federal, es completamente diferente a mí porque su historia es completamente diferente. Y entonces a raíz de esa historia pues van a hacer muchas cosas. Siguiente punto. Dan y reciben a raíz de su historia, como comentamos ahorita, de su personalidad, de sus emociones y sus sentimientos, como decíamos anteriormente, que lo veíamos en el tema, damos a raíz y recibimos a raíz de esas características y bueno, se derivan de más. Siguiente, se equivocan constantemente, el otro se equivoca constantemente, pero también tiene aciertos, igual que nosotros que nos equivocamos constantemente, pero también tenemos muchos aciertos. El otro también funciona desde sentimientos de amor y miedo. Igual que nosotros, muchas de las acciones que van a tomar van a ser por amor y muchas van a ser por miedo. Y a veces no detectamos ese miedo. No sabemos por qué tienen ese miedo. Por ejemplo, un ejemplo que nos dio alguna de ustedes en la sesión pasada de por qué mi hermano quiere quedarse con los bienes y eso responde a una situación de miedo profundo de no tener para, recurso económico y eso nos lleva inmediatamente atrás de me puedo morir de hambre, me puedo morir porque no tengo, me puedo pasar muy mal porque tengo carencias. Y habría que analizar de dónde viene esa sensación de carencia. Las personas que no se llenan con nada, y bueno, a lo mejor tomé un ejemplo ahorita clásico de una persona del grupo, pero por ejemplo si tomo a un político que roba y roba y roba, ¿desde dónde viene su carencia que nunca se llena? Y habría que analizar esa parte, por ejemplo, muy profunda, muy difícil, sí, pero habría que analizar esa parte. Bueno,
todos tienen sentimientos de deterioro y de desarrollo, igual que nosotras, que somos todas mujeres ahorita en este grupo. Nosotros también tienen sentimientos de deterioro, pero también tienen sentimientos de desarrollo. Siguiente, para ser conscientes de lo que están viviendo, de lo que están pasando, de lo que están haciendo, deben vivir un proceso. Y los procesos pueden ser de dos formas. Yo cuando puedo cambiar o cuando tomo conciencia puede ser por un proceso de dolor profundo, a veces hasta la pérdida de un ser querido, y me hace despertar y agarrar una conciencia diferente, o bien porque decido hacer un trabajo personal. No necesito llegar al dolor profundo para cambiar o para tener conciencia, y entonces me dedico para mí a hacer un trabajo personal. Y por último, las personas cambian cuando deciden que deben hacerlo, no cuando nosotros le decimos que lo hagan. Yo le puedo decir a medio mundo, oye, ya cambia, haz las cosas diferentes, pero las personas van a hacerlo hasta que decidan, y porque su entorno, sus necesidades y demás se lo están indicando. Entonces este es un punto a analizar. Seguimos con nuestra plática. Gracias.